atacados por robots del espacio. El tema ovni es en realidad inconmensurable. Al irse adentrando en él, los interesados van descubriendo su complejidad. No solo se encuentran con numerosísimos casos de avistamientos de luces en el cielo, que se comportan de manera extraña y hasta absurda, sino que también tienen que enfrentarse a casos igualmente numerosos donde los misteriosos luces se han convertido en máquinas voladoras que trascienden al estado actual de nuestra tecnología aeronáutica y que más bien parecen materializaciones de las fantasías imaginadas por los escritores de ciencia ficción. Pero de ninguna manera el tema ovni se agota en los casos de avistamiento de las luces o de los platillos voladores. Tenemos también la controvertida causística de los encuentros cercanos, en los cuales los ovnis no solo se dejan ver, sino que se abren sus puertas para descubrirnos a los seres que los tripulan. Y es aquí justamente donde el problema que este misterioso fenómeno plantea la ciencia se vuelve más complejo. De acuerdo a la evidencia acumulada luego de varias décadas de investigación, los ovninautas se han presentado a través de las más disímiles manifestaciones humanoides, y muchos ufólogos han naufragado en su intento de clasificar los diversos tipos de dichas manifestaciones, por la sencilla razón de que escapan al rigor y al orden. Habrá casos en que más o menos se repiten los tipos de humanoides que han salido de los ovnis, pero igualmente aparecen otras absurdas manifestaciones que son únicas. Sin embargo, existe un cúmulo de casos en que los tripulantes de los ovnis se han presentado bajo la apariencia de seres mecánicos, parecidos a lo que nosotros conocemos bajo el término de robots. Es este precisamente el tema del número de duda que se dispone usted a leer. El 4 de septiembre de 1964, Ralph Staton, un joven profesionista norteamericano que había salido de excursión por un lugar de California llamado Cisco Grove, se encontró de pronto extraviado y en apuros. Es inútil, no se ven mis compañeros. ¿Eh? ¿Pero qué es eso? De improviso había aparecido por encima de este paraje del bosque una gran esfera luminosa, mismas que describió un círculo en torno al árbol en que se estaba subido. Poco después, el objeto luminoso descendía en un claro cercano, y al poco tiempo hacían su aparición en un par de humanoides de baja estatura y ataviados con un traje plateado. Al parecer, los humanoides habían llegado hasta ahí atraídos por la presencia de Staton, ya que llegaron hasta el pie del árbol y se quedaron contemplándolo. Staton aún no se reponía de la impresión cuando apareció un nuevo personaje, mucho más grande y pesado, al que le brillaban los ojos. Su aspecto y movimientos eran mecánicos como los de un robot, lo cual produjo un gran temor en el excursionista.
No puede ser, estoy delirando. Este temor se vio justificado cuando, tras varias tentativas fallidas del par de humanoides de escalar el árbol, el robot se colocó de espaldas hasta quedar a favor del aire. Entonces, de su boca comenzó a salir un fino humillo de gas blanquecino. Al aspirar este gas, Staton perdió el conocimiento, salvándose de caer en poder de los extraños personajes gracias a haberse sujetado previamente al tronco. ¡Qué barbaridad! No solo inventan asedios por parte de humanoides, sino también de robots extraterrestres. No te creas, la aventura de Staton fue un hecho real, investigado y autentificado por investigadores de la talla de Coral y Jim Larensen, así como por Paul Carney del subcomité de la NICAP de San Francisco. Y a ello hay que agregar que el caso de Staton no ha sido el único, más bien fue solo uno de los atacados por robots del espacio. Dentro de la causística ovni hay un aspecto que muy eventualmente está reportando por los testigos de avistamientos, la presencia de entidades de aspecto y desempeño mecánico o cibernético, que nos recuerdan a los robots de la ciencia ficción que la ciencia ficción ha hecho tan populares. Investigación y adaptación de Erwin Moller, dibujo de Luis Chávez Peón, colaboración Adán y Jesús Beltrán, coordinación Guillermo Mendizábal Lizalde. Pero, ¿qué significa su presencia en nuestro planeta? ¿Son una muestra de la avanzada tecnología extraterrestre? ¿Son enviados a efectuar misiones, reconocimientos o secuestros cuando los omninautas no desean hacerse presentes? El caso que acabamos de reseñar podría darnos un asomo de respuesta. Recordemos que cuando los humanoides se vieron impotentes para capturar a Staton, hicieron venir a un robot. El cual, por medio de sus exhalaciones de gas hipnótico, intentó no una, sino 3 veces hacerlo caer del árbol, al cual no habían podido trepar los primeros. ¡Maldito! ¡Deja de echarme gas! Todo parece indicar que deseas apoderarte del excursionista. Y por fin, ¿en qué acabó todo? La tercera vez que Staton perdió el conocimiento, un segundo robot se unió al grupo. Y tras establecerse un contacto entre ambos a través de un rayo luminoso, una espesa nube de gas cubrió el área. Cuando Staton recobró el sentido, el extraño cuarteto ya se había marchado y poco después se reunía con sus amigos sano y salvo. ¿Quién sabe qué podrían haberle ocurrido de caer en manos de los alienígenas? Probablemente nada malo. ¿Por qué dices eso? Por otro terrorífico encuentro en entidades cibernéticas muy avanzadas. Esta vez, los hechos tuvieron lugar en 1979 en Bathgate, un área de Escocia en la cual había habido numerosos avistamientos de ovnis. En los últimos años, la noche del 9 de noviembre, Bob Taylor, un guardabosques que hacía su ronda, observó algo totalmente fuera de lugar. ¡Epa! ¿Qué es eso que flota?
Taylor de pronto se vio paralizado por el medio, en tanto que el objeto volador se le acercaba silenciosamente hasta quedar a unos metros. De pronto, dos objetos metálicos esféricos como de 1 metro de diámetro emergieron de abajo del aparato, lanzándose hacia el guardabosques. Al ver esto, Taylor quiso huir, pero las esferas volantes se le impidieron al proyectar 4 extremidades cada una, también metálicas y dotadas de pinzas. Al ser atrapado por los autómatas voladores, Taylor perdió el conocimiento y cuando volvió en sí se encontraba tirado en el suelo. Casi una hora, de la cual no recordaba nada, había transcurrido. El guardabosques notificó del hecho a las autoridades y una vez en el sitio, la policía descubrió una profunda depresión y cerca de 40 hoyos pequeños y poco profundos como de toma de muestras. Parece que aquí se posó algo muy pesado. Evidentemente, se trata de un hecho real y no imaginado por Taylor, sí, pero ¿qué ocurrió mientras estuvo inconsciente? ¿Pudo averiguarse? Sí, de acuerdo a la reconstrucción de los hechos, efectuada por medio de hipnosis regresiva, las dos máquinas robots atraparon a Taylor y lo condujeron al interior de la nave. Una vez ahí, aparentemente fue objeto de una serie de exámenes anatómicos, particularmente en su cuello, que mostraba 2 quemaduras como de rayos láser. Caray, qué robots más extraños y versátiles. ¿Estarán guiados a control remoto? ¿Por qué no? Después de todo, no serían los únicos en su tipo. Pero es que ha habido otros. Claro, el ejemplo más claro lo tenemos en un pequeño robot o unidad automática de reconocimiento que recorrió los bosques de Nueva Hampshire, Estados Unidos. En marzo de 1866, el día 28 de ese mes, Bob Johnson daba una caminata cuando su perro descubrió algo entre los árboles. ¿Qué pasa, Spot? ¿A qué le ladras? Al abrirse paso entre la floresta, Johnson llegó hasta un claro en el cual se hallaba un extraño aparato de forma rectangular, 3 patas y un par de ojos o lentes ópticas. ¡Zambomba! Y esta vez, ¿cómo reaccionó el perro? ¿Huyó aterrorizado como el de los guardabosques? No, se acercó a husmear el aparato y se alejó indiferente, dejando a su amo a solas con el autómata. Poco a poco Johnson se fue acercando al mismo. Cuando se hallaba a escasos 5 metros del aparato, pareció cobrar vida y emitiendo un zumbido empezó a elevarse a la vez que giraba sobre sí mismo. Mientras el joven yacía paralizado, el aparato que parecía estar siendo guiado a control remoto permaneció flotando unos instantes, para después incrementar el flujo de aire con el que se impulsaba y elevarse hasta perderse de vista en las alturas. Y no logró averiguarse de qué se trataba, no, pero se achacó su origen a otras inteligencias, debido a que no se parecía a nada conocido, y a que ese avistamiento tuvo lugar en medio de una oleada ovni que afectó a los estados de Vermont, Massachusetts y Nueva Hampshire. Según veo, el robot no mostró hostilidad ni hostigamiento contra el testigo como en los otros casos. Así es, y te aseguro que no ha sido el único en mostrar indiferencia hacia los seres humanos. El otro encuentro extraordinario que tuvo lugar en Orlando, Florida, un matrimonio canadiense que dormía dentro de su remolque, de pronto se vio rodeado de varios seres semejantes a robots. ¡Santo Dios!
Fred. Dime que esto es solo una pesadilla. Unas horas antes se habían detenido en un paraje solitario a descansar y unos ruidos en el exterior los habían despertado en la madrugada del 22 de 1974. Se hallaban rodeados de no menos de una docena de extraños robots. ¿Y qué hacían los susodichos robots? ¿Intentaron introducirse al remolque? No, y eso que sorprendieron a la señora asomándose varias veces por una pequeña ventana. Aparentemente era la presencia del auto y su remolque lo que los había traído al lugar, ya que tras examinarla se retiraron sin hacer daño a la pareja. ¿Y dices que era cerca de una docena de robots alienígenas? Creo que nunca nadie ha visto tantos. Sí, así fue hasta 1977, cuando un trabajador brasileño no solo vio más, sino que fue raptado por ellos. Ah, caray, cuéntame más. Verás, la madrugada del 15 de septiembre, Antonio la Rubia salió de casa como todos los días, con rumbo a su trabajo, para lo cual debió atravesar un trecho despoblado, en el cual fue interceptado por un inmenso platillo volador, del cual descendieron tres extraños seres con aspecto de robot que rápidamente lo rodearon y llevaron al interior del ovni. Una vez ahí, la rubia se encontró de pronto rodeado por una docena o más de robots idénticos a los anteriores. No puede ser, debo estar soñando. Hasta ese momento el plagiado se había mantenido en silencio, pero cuando empezó a gritar, se percató de que su voz afectaba profundamente a los seres. Los gritos de la rubia llegaron a hacerlos caer, y en lo que no cayeron parecieron protegerse con una especie de antena que llevaban en la cabeza. ¿Y, en, ¿Y qué sucedió después? ¿Le practicaron los consabidos exámenes físicos? Sí, en efecto, pero no tiene caso reseñar sus siempre extrañas actitudes, pues el elemento que nos interesa en esta ocasión es otro. El hecho de que los autores del secuestro fuesen robots o entidades semiautomáticas. Se trata de una nueva fase en el modus operandi de los ocupantes de los ovnis. Es bien sabido de una de las características del fenómeno ovni es la adaptación al progreso de nuestra civilización. Las airships del siglo pasado ahora son raudos platillos volantes. Los humanoides tomados por duendecillos se han convertido en pequeños omninautas, etc. Y conforme entramos a la era de la automatización y la robótica, entes de otros mundos parecen estar adaptándose a ello. ¿Con qué objeto? Solo el tiempo podrá decirlo. Bibliografía: encuentros con ocupantes de los ovnis. Coral y Jen Lorenzen, del libro de lo inexplicable, Jacques Bergier.